Voy a repasar brevemente lo que es la ley de Charles. La voy a aplicar a un ejercicio concreto. La ley de Charles nos dice que a presión constante el volumen y la temperatura de un gas son directamente proporcionales. Entiende que al aumentar la temperatura va a aumentar el volumen del gas. Vamos a coger este ejemplo, sería un pistón con un émbolo que no está fijo, un émbolo móvil. Si yo lo dejo caer el émbolo va a llegar a esta posición. En este punto se entiende que la presión interna, el golpeteo de las moléculas hacia arriba, va a ser igual que la presión externa. El aire también ejerce una presión sobre el émbolo hacia abajo. Si la presión interna fuese mayor que la externa, eso haría que el émbolo se moviese un poquito hacia arriba hasta que se igualasen las dos presiones. Tiene que en este caso de émbolo móvil vamos a tener siempre la misma presión interior que la exterior. Si yo caliento, va a aumentar el movimiento molecular. Entonces, la presión interna va a ser mayor que la externa. Esto va a provocar un movimiento del émbolo hacia arriba, hasta que se igualen las dos presiones. Pero vemos que aquí la presión interna va a ser igual a la presión atmosférica y aquí también va a ser igual a la presión atmosférica. Podemos considerar que en este caso la presión en el interior va a ser básicamente constante. Entonces, cuando aumentamos la temperatura, vemos que aumenta el volumen. El caso de un globo es muy similar. La presión se considera que es constante. Al aumentar la temperatura, aumenta la presión, el volumen, perdón. Si tengo un gas a 100 Kelvin y ocupan litros, cuando duplico la temperatura se va a duplicar el volumen. Si duplico la temperatura se va a triplicar el volumen. De manera que el cociente V partido T se va a mantener siempre constante. 1 partido 100 a esto, 2 partido 200. Lo que se mantiene en este caso es V partido T. Por lo tanto, la fórmula que voy a aplicar es esta de aquí. Voy a coger este ejemplo. Bueno, si represento cada una de estas parejas de valores, el gráfico V frente a temperatura te va a quedar un punto, otro punto, y es una recta que pasa por el origen. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos gas metano, en el interior de un pistón con un émbolo móvil, de manera que la presión no varía en su interior. Podemos aplicar ley de Charles. Cuando el gas se encuentra a una temperatura de 300 Kelvin, ocupa un volumen de 25 centímetros cúbicos. Eso sería temperatura inicial y volumen inicial. Tengo estos dos datos de aquí. Calcula el volumen que ocupará si la temperatura baja a 275. Pregunta el volumen y la temperatura final te la da. Esta es la única incógnita. Lo que hago es reescribir esa formulita poniendo ya los datos. V1, 25, T1, 300, V2 no lo conozco, lo dejo igual, T2, 275. Para despejar de aquí V2, como siempre, el producto en diagonal partido por 300. 225 partido por 300 te va a quedar, en este caso, 22,92. Las unidades van a ser centímetros cúbicos porque el dato que yo doy de volumen es de centímetros cúbicos.